condenados a muerte que les indultaban porque se prestaban a que hicieran con ellos, yo que sé, experimentos, una medicina, una cosa por el estilo. Se les estaba jugando el pellejo y eran prácticamente como condenados a muerte. En lugar de ser ejecutados, pues ahí iban a morir víctimas del enemigo misterioso, silencioso, que por aparte, bueno, como en todas las familias ha habido gente que ha estado en Marruecos y que ha muerto en alguna de las guerras, es lo que parece que ocurría, que no veías a nadie, estabas ahí cercado, venían por ahí los tiros y si te asomabas te pegaban el tiro y si no te morías de sed y de calor, vamos, ¿no? Y los oficiales al mando de carrera normalmente iban para hacer méritos, claro. Ascendían más rápido, claro, porque eran lugares de mucho peligro, ¿no? Mucho peligro por las dos partes, ¿eh? Claro. Porque si alguno se rajaba, aparecía muerto por la espalda, ¿eh? En un ataque aparecía muerto por la espalda. Es decir, que estos tíos eran peligrosos para el enemigo y hasta para sus propios jefes, salvo que tuvieran el valor que tiene este capitán, ¿no? El capitán Weller, ¿no? Weller. Que se desarma y le da la pistola al otro y dice... Aquí puede haber tiroteo. Yo voy a ir delante. Yo voy a ir delante. Sígame a unos pasos. Es un barrio peligroso. Ese ya no lo va a matar nunca por la espalda. Pero si alguno entra el terror, pánico y no anda... Es una situación curiosa, por cierto, que el capitán vaya al mismo burdel donde van los soldados. Sí. Es que no debe haber otro, claro. No, yo creo que había más, ¿no? Pero, a lo mejor en ese sitio no había nada. Resulta gracioso ese momento que esa es una incorporación de la película. En la novela no está esa secuencia en la que el capitán le da al soldado a Müller la pistola. Eso es propio de la película. Eso que le han contado. Sí. El guionista de Vivier y Spack. Spack es un gran guionista. Hombre, ya había hecho... Y además es muy americano. La Kermés heroica. Y lo digo cuando digo... Sí. La Kermés heroica y luego es uno de los de La Gran Ilusión. La Gran Ilusión, efectivamente. ¿Tiene algo que ver con esta película? Sí. La Gran Ilusión, ¿tiene algo que ver? Hay una especie de pacto de familia. Hombre, yo creo que parte del éxito de la película es que tenía un espíritu de la época muy cogido y que además antes cuando habéis mencionado lo de los Óscares, en el fondo estás viendo que es también el mismo clima moral que hay en el delator también, y hay montones de películas de esa época que no olvidemos son la etapa de las consecuencias de la Gran Depresión, en el que había montones de gente que estaban en el paro, que se habían ido a la delincuencia, que vivían de una manera más o menos marginada, que tenían unas esperanzas muy angostadas y que muy a menudo pues eran el personaje típico de eso que se usa la palabra española de desesperados, a veces abreviada a desperados, y que son un poco lo que son todos estos que nutren la... Hay un momento en que hay una pregunta, el día en que se van a enganchar y después del reconocimiento médico entre los que han sido aceptados, que cuando el español, que luego descubriremos quién es, Fernando Lucas, hace alarde de dinero y tiene tabaco y dice, yo os invitaré a beber porque yo tengo dinero, hay uno que le pregunta, ¿tienes para tabaco y para beber? Porque te has enganchado. Es decir, es que se engancha porque no tiene ni para tabaco. Se habla mucho de la comida. Sí. Comer todos los días. Claro, de comer. Sí, las alpargatas están muy bien. Sí. Perfectas, son las que ha sacado luego Capa en la Guerra Civil Española, son las mismas. No, y que además es verdad que te roban la documentación cuando lo están pidiendo todos los días, con lo cual el que le han robado el dinero y la documentación es ahí que digamos, no, como te dice quítate la chaqueta y se levanta, pasa de uno a otro, aunque te hubieran visto ya con el anís aquel y el agua con anís. Es una película que está hecha, o sea, que se ve que ha habido alguien aconsejando bien, porque por ejemplo el detalle de las alpargatas, que yo creo que es algo muy propio del ejército español, ¿no? Y que seguramente que cualquier otro ejército europeo del momento pues llevaba ya botas, ¿no? Militares. Eso es un detalle de captación en que notas la verdad que te transmite la película, ¿no? Yo creo que además, digamos, de miseria presupuestaria, es que un elevado tanto por ciento de nuestros soldados nunca se habían calzado con zapatos convencionales. Es decir, lo más que se habían puesto era alpargatas, y qué sufrimiento tiene que ser para que alguien a los 20 años de pronto lo calcen y lo pongan a hacer la instrucción y a marcar el paso. Era una España verdaderamente terrorífica, subdesarrollada, en donde se cuenta, bueno, que a los soldados les explicaban que se giraba la media vuelta por la izquierda y que la izquierda era el lado donde le pesaba la piedra que le habían metido en el bolsillo de la izquierda. Porque no lo sabían.
Es decir, una España absolutamente, digamos, subdesarrollada. Sin embargo, fíjate, en la novela Pero se hay cuenta... amor, por esa gente hay amor. En la novela se cuenta que lo que cobraban los soldados de la Legión Española era mucho más que lo que cobraban en la Legión extranjera francesa. Eso sí dice en la novela. O sea, que eran bastante generosos pagando esas 5 pesetas, que creo que se dice al principio, que no sé lo que serán, pero 5 pesetas de la época no creo que sean más de 10.000 de hoy, ¿no? No, pero no sé qué harían con ese sería lo dinero. bastante porque estaría todo muy barato realmente. Sí, claro, allí en Marruecos, a donde iban, estaría todo... Y ten en cuenta sobre todo el que está con cero... Sí. No, y digamos, había una cosa dentro de lo que cabe, que el rancho era muy superior, mucho mejor calidad y hasta estudiado desde el punto de vista de no repetirse que en los soldados convencionales. Es decir... Yo creo que ahí había un elemento de que les interesaba tener la Legión porque además había conflictos y además había riesgo y lógicamente tendrían que pagar Y después una cosa mejor que, y dar digamos, que no sale... Sobre todo en esa época de España. Es que cuando atacaban les daban alcohol. Al 30 está lleno de conflictos. Es cuando Abelcrin y todo eso. Un poco antes también. Cuando se ha el levantado arranco el del globo. Por eso te digo, ¿cuándo se funda la Legión? Pues yo... ¿A principios? Sí, a principios. ¿Qué siglo? No, mucho después, a principios del siglo. Millán Astray es un niño y Franco también. Es decir, debe ser en los años 20. ¿no? En los años 20, sí. La novela transcurre entre los años 28 y 31. Sí, la película se ha desplazado... Pero digamos, ya está fundada. La novela acaba en el 31. Y ya lleva, digamos, un Aquí se tiempo, ¿no? Se retrasa a tiempos de la República. La película claramente está actualizada y además muy conscientemente se ven los carteles de reclutamiento en francés, pero diciendo la República Española. Se ve que la República apoyó la película, ¿no? No, y se nota que les interesaba captar legionarios, claro. Eso es evidente. Que, por cierto, es una película... Es un banderín de enganche. Muy interesante porque es una película que no ha envejecido en el sentido que no hay toques así patrioteros. Está muy bien vista. Y es curioso que a la República le cayó bien la película y luego al régimen franquista le cae bien porque existe una versión novelizada en el año 40 donde se cuenta la película como una novela, en donde se incluyen fotos del rodaje de la película. Y es una edición muy... Es extraño, Juan Manuel, que en el año 40, 41, no digo que no, porque es verdad lo que tú dices, pero que es extraño que una película donde el protagonista, Jean Gabin, dice yo no creo en Dios, Supongo que meterían tijera en algún sitio, ¿no? Supongo que meterían tijera. La Iglesia no podía permitir eso en una película, al protagonista. Y la respuesta del capitán es darle 2 balas. Es decir, que también es igual de grave, porque si no crees en Dios tienes 2 razones. Pues 2 soluciones. O pegarte un tiro, o aquí tienes uno para pegárselo al otro y después para pegarte Pero sabes muy bien que las películas muchas veces que se habían estrenado se volvían a reponer y les cortaban cosas, un poquito, e incluso ¿no? les cortaban cosas 2 años después porque había cambiado la situación política, como el caso de la propia Rafa, o sea, que les censuraban hasta el propio guión de Franco. Sí, bueno, se convertía en no oportuno. O encerraban en un desván una película, ¿no? Como Rojo y Negro, por ejemplo. En aquellos años todo estaba muy movedizo, ¿no? Pero no, esta película fue, ya te digo, hay una edición que me hubiera gustado poder fotocopiar. Y tampoco es muy de propaganda ni de la misión colonial españa ni de la Legión misma, que más bien es descriptiva de las cosas que tiene la Legión y es una película curiosamente muy antiépica, al contrario que las americanas, y que precisamente tiene mucha relación con las películas americanas en el tratamiento de la violencia como algo que ocurre casualmente, rápidamente y en lo que no se recrea la película. Pero la película, si se hubiera rehecho en el año 70, seguro que hubieran estado muriendo en cámara lenta durante media hora, agonizando, el que se envenena con el agua y hubiera tardado en morirse. Aquí se bebe el agua y hace plaf. Qué curioso es todo ese tramo final de la película en el que están encerrados en esa especie de barbacana o fortín, donde está la solución esta del agua envenenada, que es muy inteligente, ¿no? Para justificar que estén todos muertos. Y qué extraño es todo, ¿no? Donde no vemos al enemigo. Es como una pesadilla, ¿no? Tiene una dimensión. Además, en un sitio que hay tanto sol, la solución para respirar un poco sea cargarte el techo y dejarte totalmente expuesto al sol. O sea, yo creo que está claro que no tienen ninguna expectativa, salvo que lleguen los refuerzos, que llegan, como siempre, que llegan en el último momento. Pero sí es muy bonito, muy sobrio.
emocionante, cuando le dice, ya que vamos a morir como amigos. Eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, es que la verdad es que la relación de Eso estos está muy personajes está muy, muy bien, ¿no? Es muy curioso porque además yo creo que Le Vigan encarna muy bien a ese personaje así melífluo, ladino, embaucador. Levigan era un actor muy bueno, a que tuvo también una historia bien rara, porque luego fue colaboracionista, sí. fue perseguidísimo, emigró a Argentina, si no recuerdo mal, y a otros terminó su carrera lugares. allí, sí. Y es un personaje que tiene una biografía como para hacer una película. Vamos. Es curioso porque este mismo año hizo otra película con Vivi en la que encarnaban nada más y nada menos que a Jesucristo. Sí. Gólgota, ¿no? Gólgota. O sea que no deja de ser curioso, ¿no? Que después de este personaje tan ladino, pero hay una conversión en él, ¿no? Hay una transformación a lo largo de la película, y, ¿no? digamos, queda claro